presencia del rey. Aquí hay algo interesante. Mefibosé representa a una persona que necesita ser restaurada. Y David es tipo de Cristo que restaura. ¿Qué quería hacer David con Mefibosé? Quería restaurarlo. Entonces le da 4 promesas. ¿Cuáles son las 4 promesas que le da David a Mefibosé? Está en el segundo libro de Samuel, capítulo 9, a partir del versículo 7. Lo primero que le dice es: no tengas temor. Es una promesa. Luego le dice: haré contigo misericordia. Segunda promesa. Luego le dice: te devolveré los bienes que un día perteneció a tu familia. Y cuarta promesa: comerás en mi mesa todos los días. Escuchen bien, amada iglesia, la palabra de un rey se convertía en ley. Quería decir que lo que el rey hablaba se cumplía. ¿Y cuántos creen que así es la palabra de Dios? Amén. La palabra de Dios no cae al piso. La palabra de Dios no vuelve vacía. La palabra de Dios, mis amados hermanos, ella es tremenda. La palabra de Dios, ella es poderosa. ¿Lo creen? Amén. Pero ¿qué hizo Mefibosé? ¿Cuál fue la reacción de Mefibosé cuando escuchó al rey David hablar? Verso 8. E inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto por 8? Ojo, el hijo de un príncipe se estaba considerando un perro muerto. El nieto de un rey se estaba considerando un perro muerto. ¿Dónde estaba la autoestima de Mefibosé? ¿Ve? Él se estaba atribuyendo cosas de ¿qué? Del pasado. ¿Y qué pasó en el pasado? En el capítulo 4, verso 4 del segundo libro de Samuel, ya se lo dije. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. ¿Tenía cuántos años? 5 años de edad cuando llegó a Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza lo tomó y huyó. Mientras iban huyendo, apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era ¿quién? ¿Atribuye cosas de qué? Y siempre se auto justifica. ¿Qué estaba haciendo Mefibosé delante del rey? Se estaba auto justificándose, atribuyendo cosas del pasado bajo tu estima. Gloria a Dios. Tercero, no alcanzan las metas propuestas. Hablemos de 3 personajes que hay en nuestro medio también. Está en Nehemías 2:10. Se llamaba Tobías, Sanbalat y Gesem. Tobías, Sanbalat y Gesem, o Gesem, como quiera leer. Resulta que Nehemías halla gracia delante del rey Artajerjes para poder volver a Jerusalén y construir, restaurar los muros de Jerusalén que habían sido derribados y destruidos. Entonces, mis amados hermanos, estos personajes, repitan conmigo: Tobías, Sanbalat y Gesem o Gesem. Estos 3 personajes se opusieron durante todo el tiempo que Nehemías trabajó para restaurar los muros de Jerusalén. Fue opositor. ¿Qué fue él? ¿Qué fueron ellos? ¿Y por qué creen que fueron opositores? Como ellos nunca vieron sus metas alcanzadas, tampoco querían que los demás las alcanzaran. Entonces en Nehemías 2, en el verso 10 dice: pero yendo los Sanbalat, oronitas, y Tobías, el siervo amonita, le disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Oiga esto, iglesia del Señor: cuando alguien se opone para el bien de otra persona, es porque esa persona tiene la autoestima baja. Como él no creció, o ella no creció, no prosperó, no surgió, tampoco quiere dejar que los demás lo hagan. Pasa esto dentro del trabajo. Pasa esto con compañeros, compañeras. Pasa esto en el colegio. Pasa esto en las universidades. En las iglesias cristianas no pasa eso, gracias a Dios.
verso 19. Nehemías 2, verso 19. Pero cuando lo oyeron Sanballat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? ¿Qué hicieron? Escarnio. Y no solamente escarnio, sino que lo despreciaron. ¿Cuántas veces usted ha iniciado un proyecto y lo que han escuchado que usted quiere iniciar ese proyecto le ha menospreciado? ¿Sí o no? No solamente menospreciado, sino que hacen escarnio. Es porque ellos tienen una baja autoestima. Ven el envase, pero nunca ven el contenido. Cuando Isaí, padre de David, recibió el recado por parte del profeta Samuel que uno de sus hijos sería rey de Israel, llamó a todos, menos a quién. O sea que Isaí tuvo en poco a su hijo David. David se presenta delante del rey y dice: yo pelearé contra aquel filisteo. Y Saúl se queda mirándolo y dice: pero tú eres un muchacho y eres un hombre de guerra desde la juventud. ¿Qué hizo Saúl? Lo tuvo en poco, lo menospreció. Los hermanos de David, ¿qué hicieron con David? Lo tuvieron en poco, lo menospreciaron. ¿Qué hizo Goliat al ver a David? Lo menospreció. ¿Se da cuenta? Cuando alguien menosprecia a otras personas es porque tienen baja autoestima. Como ellos no fueron capaces, creen que los demás tampoco. Por eso cuando tenga proyectos entre usted y Dios, ojo que ya hay diferentes proyectos colectivos de una iglesia y hay que hablarlo. Pero aún así, cada vez que en una iglesia hay un proyecto para realizar, no faltan los Tobías, Sanballat y los Gesem. Por eso digo que en la iglesia cristiana no los hay. Alabado sea el nombre del Señor. A su nombre. Gloria a Dios. Hermanos, debemos creer que cuando Dios llama, equipa y provee. Yo tenía 8 días de estar casado con mi esposa y nos mandaron a abrir una iglesia sin guitarra a Santander. 8 días. Así que ella me debe la luna de miel. No, yo se la debo a ella, porque nunca tuvimos. A los 8 días abrí la iglesia sin guitarra, todo por fe. Cada vez que yo me acuerdo de esto, me da ganas de seguir adelante, caminar por fe en el Señor. Amén. Llegamos sin saber, como dice la Biblia en cuanto a Abraham, que salió de su tierra a un lugar que él no conocía. Lo mismo pasó con nosotros. Llegamos allá, se nos abrió la puerta de una casa. La señora dijo: pastor, quédese aquí en esta casa. La habitación donde duermen mis hijos es para usted y su esposa. Yo tengo una habitación que da para la calle. Allí había un negocio antes, una tienda de un hermano mío. Ahí puede hacer los cultos. 15 personas que había. Hermanos, empezamos a trabajar. Dios empezó a bendecir esa casa. Se cumple la palabra. El arca de Jehová estuvo en la casa de Obed-edom, y mientras estuvo el arca de Jehová en la casa de Obed-edom, Dios bendijo a Obed-edom. Entonces, donde llega la presencia de Dios, allí hay bendición. Mateo 10:40 dice: el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Eso quiere decir que el que recibe a un hombre de Dios, recibe al Señor que lo envió. El que recibe al Señor, recibe al Padre. Y luego el Señor dice: el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibe. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibe. Cualquiera que dé a mis pequeñitos, dice el Señor, un vaso de agua fría, no perderá su recompensa. ¿Ven, hermanos? Por eso le hay que invitar al pastor a su casa. Alabado sea Dios.